lo que corresponde al día de hoy, iniciaremos con una nueva unidad. En las clases anteriores trabajamos con la unidad relacionada a la cinética de forma específica, en la que decíamos que la cinética era la rama de la mecánica que se encargaba de estudiar el movimiento única y exclusivamente, se encargaba de describir el movimiento. Por el contrario, iniciaremos con otra rama de la mecánica, la cual se encarga de estudiar el movimiento a fondo. Esta es nada más y nada menos que la dinámica. La dinámica se encarga de estudiar el movimiento y estudiar las causas que provocan el mismo. Debemos de saber que, atendiendo a los principios de la dinámica, para que un cuerpo en reposo empiece a moverse, es necesario que se le aplique una fuerza, como veremos a continuación. Si le aplicamos una fuerza a cualquier superficie, a cualquier cuerpo, este deberá empezarse a mover. Y si se desea que ese cuerpo al que se le aplicó esa fuerza, llamada fuerza de fricción, que le permitirá moverse, para que se detenga, deberá aplicarse otra fuerza entonces de la misma magnitud. Inmediatamente se realice esto va a provocar entonces que el cuerpo pare. Si aplicamos una fuerza inversa en dirección contraria, esto provocará que el objeto de forma continua entonces se tenga que parar. Cuando hablamos de el proceso de fricción, la fricción no es más que el roce entre dos cuerpos. Ahora, ¿qué permite la fricción? Lo que permite la fricción es un concepto llamado inercia. La inercia no es más que la tendencia que tienen los objetos a permanecer a una velocidad constante, es decir, la resistencia que ofrecen los cuerpos a moverse. Por eso, cuando intentamos arrastrar cualquier superficie, vemos cómo esta rosa. Y rosa por eso, porque existe la inercia. La inercia no es más que esa capacidad que tienen los cuerpos de resistirse a moverse. Uno de los principales científicos que acuñó este concepto fue Galileo Galilei, quien estudió de forma profunda el mismo, y también fue apoyado por Isaac Newton. Isaac Newton logró utilizar los fundamentos dados por Galileo y logró explicar la inercia en términos de la fuerza. Este decía que la inercia no es más que el proceso a través del cual los cuerpos se resisten a ser movidos. Incluso Newton designó una ley para este concepto, la primera ley de Newton, que también es conocida como ley de la inercia. Debemos de decir también que la inercia es una propiedad de todos los cuerpos, pero que no todos los objetos tienen la misma inercia. Es por eso que se puede cuantificar por medio de la masa. Si un cuerpo tiene más masa que otro, tendrá mayor inercia. En el sistema internacional, la unidad de la masa la vamos a medir en kilogramos. Para poner un ejemplo sobre esto, vamos a ver. Vamos a colocar entonces acá para evidenciar cuál es la masa del objeto. Vamos a ver cuántos newtons se necesitan para mover esa caja. Vemos ya que aquí tenemos 48 newtons. A los 48 newtons entonces automáticamente la caja se mueve. Ahora vamos a utilizar otro objeto con mayor masa. Vamos a ver qué fuerza se necesita aplicar para que ésta se mueva. Hemos aplicado 484 newtons y aún la nevera no se mueve. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación totalmente directa entre la masa de un objeto y su inercia. Mientras mayor sea la masa del objeto, mayor va a ser su capacidad de inercia, su resistencia a moverse. Como vemos, la nevera o el objeto más pesado que tenemos acá no se movió en ningún momento. ¿Por qué? Porque su inercia es mayor. ¿Y cómo? En base a qué está relacionado, a que su masa es mayor. Si hubiésemos utilizado cualquier otro objeto o utilizábamos cualquiera de los modelos de persona, vamos a ver cómo automáticamente en pocos minutos este se empezará a mover. Solo con aplicar 150 newtons empieza el movimiento. Entonces eso nos deja entender que la inercia es la resistencia que tienen los cuerpos y que la inercia va a variar dependiendo de la masa que tenga cada cuerpo. Es importante también que cuando hablemos de inercia entendamos dos conceptos que se relacionan directamente, como es el caso de la fuerza de contacto y la fuerza a distancia. Es importante que nos demos cuenta que sin tocar un objeto podemos aplicar una fuerza sobre ella. Y un ejemplo claro de esto son los imanes. Recuerden que los imanes nos permiten desde una posición o desde una distancia considerable poder atraer otros objetos. A eso le llamamos fuerza. También recuerden que existe fuerza de atracción
entre el Sol y los planetas, lo que le permite a los planetas que puedan moverse en una órbita y moverse alrededor del Sol. Pero también sabemos que existe lo que es la gravedad, y es una fuerza a distancia, porque recuerden que la gravedad no es más que la fuerza geocéntrica, la fuerza que aplica la Tierra hacia nosotros para permitir entonces que podamos estar de pie. Y recuerden que cada cosa cae gracias a la gravedad. Otro concepto importante a conocer es la fuerza de contacto. Hablamos de fuerza de contacto cuando un cuerpo está interactuando con otro, y se dice que es fuerza de contacto si un cuerpo ejerce una fuerza sobre el otro. Ejemplo, si lo hacemos acá, vamos a ver cómo ocurrirá entonces. Ahí vemos fuerza de contacto cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, y esto provoca una aceleración o provoca un movimiento, como se ve en la lámina que mostramos ahí. Es importante saber que para medir la fuerza utilizamos lo que se conoce como dinamómetro. El dinamómetro no es más que un instrumento mecánico, el cual lo hemos representado con estos datos que vemos en el fondo. En estos datos que vemos en el fondo vemos la relación entre las fuerzas aplicadas y el movimiento. Es decir, cuando aplicamos una fuerza, en la parte inferior de nuestra pantalla se puede ver en cuántos newtons se han aplicado. Entonces a eso llamamos dinamómetro, lo que nos permite medir la fuerza que se aplica. Esta es más utilizada ya en la industria automotriz y en la industria de la construcción, donde se debe de conocer qué fuerza se debe aplicar para poder elevar cualquier andamio o cualquier estructura metálica. Ha sido todo hasta el momento, espero que hayan comprendido todo lo explicado, y si no, cualquier sugerencia o situación pueden comentarla en el muro.